Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen Fátima, apoyándonos en este libro maravilloso llamado La Virgen de Fátima, por C. Bartas, colección Patmos, editorial Rialp. Segundo capítulo, los tres pastorcillos. En la charla anterior hemos visto cómo Portugal desde su nacimiento como nación nació católica y se consagró a la Virgen, y que en los años inicio del siglo XX, como los masones, estas organizaciones secretas, anticristianas, naturalistas, enemigas de la Iglesia, habían tomado el control de esta nación católica y persiguen a la Iglesia. El pueblo lloró, el pueblo rezó, pidió ayuda a su madre, y la Virgen aparece en 1917 en Fátima, transformando esta localidad que fue siempre mariana y donde había un convento de los padres dominicos, los cuales habían enseñado al pueblo a rezar el Santo Rosario. Entonces vamos a ver ahora la familia de los tres niños, Francisco, Jacinta y Lucía, que han visto la Virgencita. Dos hogares laboriosos y cristianos. En este modesto poblado, dos casas en todo semejantes a las demás pertenecían a dos cuñados: Antonio dos Santos, esposo de María Rosa de Jesús, y Manuel Pedro Marto, segundo marido de Olimpia, hermana de Antonio dos Santos y viuda de José Fernández Rosa. Son humildes viviendas que tienen una y otra abiertas a la calle, o más bien al camino, dos pequeñas ventanas a cada lado de la estrecha puerta, a la que se sube por 3 o 4 escalones de piedra. En la casa de Antonio, que tiene 50 años, viven su mujer, 48 años, un hijo y 4 hijas, la más pequeña de las cuales fue bautizada con el hermoso nombre de Lucía de Jesús, nacida el 22 de marzo de 1907. Entonces, en esta época de las apariciones, vemos que Lucía tiene 10 años. La casa de Manuel Pedro es casi nueva, ya que ha sido construida cuando Olimpia contrajo el primer matrimonio. Abriga a los 2 hijos de este primer matrimonio, así como a los 8 hijos supervivientes del segundo. Francisco, nacido el 11 de junio de 1908, y Jacinta, nacida en 1910, son los 2 más pequeños de esta numerosa familia. Familia numerosa, familia cristiana, familia católica. Hoy los católicos quieren vivir como los paganos, hacen todo para no tener hijos. Hasta de una manera egoísta calculan cuándo pueden usar de su matrimonio, pero haciéndolo infecundo, no poniéndose en la mano de Dios. Pues estos campesinos son cristianos y generosos, que no temen llenar sus hogares con gran número de hijos y consideran su nacimiento como una bendición de Dios. Sí, la más grande bendición de Dios para una familia son sus hijos. Estos 10º y 11º hijos de la familia han disfrutado ciertamente muy poco de las felicidades de aquí abajo, ya que apenas si vivieron sobre esta tierra. Numerosos, 11 hijos en la familia. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y hoy Europa hedonista, Europa paganizada, Europa materialista, liberal, bien ya no quiere tener hijos, está invadida, está llenada de gente de otras religiones y otros continentes que van a tomar el control y llenar sus países de otra gente, otra fe y otra religión. Este es el problema. Cuando el Papa Pablo VI sacó Humane Vitae,
acerca precisamente de estos asuntos de tener hijos. Bien, hubo hasta obispos y conferencias episcopales de Alemania, Francia, que se pusieron contra el Papa, ni hablaron de la encíclica. Bien, fueron unos criminales de primera, unos falsos pastores, unos ciegos, guía de ciegos. Y hoy estos pueblos están invadidos por millones y millones y millones de maometanos, musulmanes y otra gente. No hay pueblos y no hay hijos. Estos hogares cristianos tenían 11 hijos. ¡Qué maravilla! Pero estos niños, Jacinta y Francisco, muertos jovencitos, poseen una gloria, son el orgullo de todo Portugal y de la Iglesia Católica entera, y los padres que les sobreviven tienen la certeza de saber que está en el cielo, infinitamente felices junto a María, que vino por sí misma a llamarles y llevarlos consigo. En estas dos familias lo que quizás extrañe a nuestros niños demasiado mimados, los niños no podían ir todos a la escuela como sucedía por otra parte en la mayoría de las familias de estos países montañosos. Ante todo era necesario que supieran ganarse la vida. Basta con que 2 o 3 de cada familia sean capaces de leer en las noches y de escribir las cartas. Todos, tan pronto como tenían 13 o 14 años, tenían que ir a trabajar con las personas mayores en los campos, y mientras tanto los más pequeños cuidaban de los rebaños. Bien, todos trabajaban y ganaban su vida. Fue de esta manera como los 3 primeros, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron pastores a la edad de 7 y 8 años. Un niño de la montaña, un niño campesino de 8 o 10 años, es más maduro que uno de 25 ahora de la ciudad, mimado y nunca supo ganar su vida. Por eso, queridos hermanos, no mimar a los niños. Aunque tengas medios económicos, no mimar a los niños. Es muy peligroso. Es formar gente egoísta, frágil, débil. El niño tiene que aprender, que tiene que trabajar, que tiene que hacer cosas. Esto no quiere decir que se descuidara su educación cristiana y humana. La familia fue su escuela y la madre su verdadera maestra, como sobre todo cuando las madres son del temple de María Rosa o de Olimpia, mujeres fuertes. Ordinariamente las cuñadas no iban al campo, quedaban en casa para cuidar de ella y para cocinar. En los momentos libres hilaban, tejían en rústico telar y sobre todo cuidaban de sus hijos pequeños. ¿Cuál fue la educación familiar de estos niños? Podemos decir que en las familias numerosas el afecto se multiplica a medida que son más a los que hay que querer. Así en casa de Marto, la Benjamina de la familia, la pequeña Jacinta, era la muñeca querida de toda la casa. Por la noche, en las veladas o el domingo por la tarde, cuando la familia estaba reunida, todos estaban pendientes de ella y la acariciaban, con la que todos jugaban, haciéndola brotar la más hermosa sonrisa. Olimpia, su madre, consideraba que sus hijas mayores abusaban de la pequeña y las sermoneaba porque la mimaban demasiado. Esto también es un problema, no mimar a los niños. En la Biblia dice: el que mima a sus hijos después tiene que vendar sus llagas, sus heridas. No mimar a los hijos. Y aquí la madre bien no aceptaba que los hermanos mayores, llenos de caridad, mimar a la niña chiquita. Pero no ponía mucha sinceridad en sus palabras, pues en el fondo su amor propio de madre gozaba al ver que su Benjamina, su preferida, aquel amor de hija que Dios bueno le había dado, cuando ya contaba más de 40 años, era el objeto de tantas predilecciones. Entonces, esta mujer a los 40 años tuvo Jacinta. Profundamente cristiana, se le hacía penoso esperar a que sus hijos tuvieran edad para enseñarles las plegarias y las primeras oraciones de catecismo. Era algo en lo que no cedía el puesto a nadie. Ella misma enseñaba el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria al Padre, a sus hijos, el credo.
Fue de labios de su madre, de donde Francisco y Jacinta, todavía muy pequeños, aprendieron a conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre Santísima, la Virgen María. A veces doña Olimpia reunía a su alrededor a todos sus hijos y les daba algo como unas explicaciones del catecismo, que era más bien una conversación en la cual los mayores instruían a los pequeños. Pero como estos estaban siempre en casa, tenían la ventaja de oír con frecuencia explicaciones suplementarias y más en consonancia con su corta edad. Entonces, el primer catequista, el primer maestro de los niños es la madre y es el padre. Y fue así como nuestros dos niños, Francisco y Jacinta, suspiraban porque pronto llegara el día en que pudieran asistir al catecismo del párroco para prepararse a recibir a Jesús sacramentado. La educación de la prima Lucía no estuvo tan llena de ternura, pero no fue menos cristiana. Aparentemente María Rosa, su madre, era más ruda que su cuñada y menos delicada de sentimientos, pero era una creyente fiel y consideraba que su primer deber era cultivar los gérmenes de la fe, de la esperanza, de la caridad que el bautismo había puesto en el alma de sus hijos. Queridos hermanos, cuando un niño se bautiza, bien recibe la santidad, recibe lo que llamamos la gracia, que es la santidad, es algo divino, y recibe junto con la gracia tres virtudes: fe, esperanza, caridad, que levantan su alma hacia Dios. Por la fe, la fe nos hace creer, nos ayuda a creer, a aceptar lo que Dios ha revelado. Por la esperanza, poner en Él toda nuestra confianza, y por la caridad, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios más que todo. Entonces, aquí estas madres santas, estas madres piadosas, ayudaban a cultivar los gérmenes de fe, esperanza, caridad que el bautismo había puesto en el alma de sus hijos. Gracias a Dios no había todavía la tele y todas estas influencias extrañas, peligrosas, de cualquier desconocido que viene a enseñar a nuestros niños cualquier cosa falsa y mala. Hasta hoy parece que en Disney enseñan a los niños el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de hombre con hombre, mujer con mujer. Qué desgracia, qué desgracia. Su marido del papá de Lucía, cuenta a los habitantes de Aljustrel, no era muy devoto, pasaba los años sin cumplir con Pascua. Los domingos después de la misa, a la que no faltaba, permanecía en la taberna hasta la noche. María Rosa era una mujer como hay que ser, una mujer de oro. Daba a sus hijos la más perfecta educación y ponía su empeño en formarles en la práctica de una austera probidad, en la que ella les daba ejemplo, procurando inculcarles sobre todo una gran lealtad que para ella era la virtud madre de todas las otras virtudes. Pasara lo que pasara, quería ver cuando el sol se había puesto a todos sus hijos en casa, incluso los días de fiesta, en los que tanto les hubiera agradado divertirse junto con las otras mozas. Las quería modestas y valerosas, pobre de ellas si se les escapaba la más pequeña mentira. Estas son mujeres fuertes, educadoras. No dejaba a sus hijos mayores salir, juntarse con cualquier desconocido, empezar tonterías y medias. No les permitía ninguna mentira. De hecho, la mamá de Lucía, doña Rosa, no creía en las apariciones, no creía. Hasta estaba dura con Lucía, pensando que había mentido. Cuando eran pequeñas, esta señora les enseñaba el catecismo. Las lecciones se hacían más frecuente cuando se acercaba la Cuaresma, porque decía María Rosa, se avergonzaría de que sus hijos no supieran responder nada cuando les preguntara el párroco sobre el deber de Pascua. Entonces la mamá se hace la maestra, educadora, catequista,
El catecismo, queridos hermanos, es el evangelio comunicado, explicado, las verdades más importantes de la Biblia y tradición apostólica están sintetizadas en este librito. Un niño que sabe las preguntas, respuestas básicas del catecismo, y bien sabe más que Platón, Sócrates, Aristóteles y los grandes filósofos, decía un convertido filósofo francés, porque sabe de dónde viene, a dónde va, por qué existe y para qué vive y qué debe hacer y qué debe evitar. Conoce los mandamientos, conoce cómo santificarse también. Es importante, es importante. Hoy, por desgracia, como dijo el Papa Benedicto, el catecismo ya no comunica las verdades de la fe, toman unos cuentos bíblicos y hacen historias bíblicas como cualquier secta lo hace actualmente. No, el catecismo debe enseñarnos las 12 verdades fundamentales de la fe, que es en el credo. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, pero los pecados y la vida eterna. Amén. El catecismo debe enseñar los 10 mandamientos uno por uno, lo que prohíbe, lo que permite. Debe enseñar los 7 sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Que son los canales de la salvación de Cristo. Y cuáles las condiciones para recibirlos dignamente. Y después enseñar la oración, el Padre Nuestro explicado, el Ave María explicado, las virtudes, etcétera, el pecado. Esto lo hacen estas familias cristianas. Entonces doña María Rosa, mamá de Lucía, se avergonzaría de saber que sus hijos no han podido responder a las preguntas que hacía el señor párroco. Y la verdad es que la encontraba suficientemente instruidas como para confiarles la instrucción de los que tenían menos edad. Lucía, que más tarde pasaría ante mucho como una idiota, era no obstante bastante inteligente para aprovecharse de esas instrucciones, hasta el punto de merecer el favor de la comunión antes de haber cumplido los 7 años. El Papa San Pío X desde 1905 había permitido que los niños comulgaran con conocimiento básico de la fe, que es distinguir el pan eucarístico del pan normal, que supieran las verdades fundamentales de la fe y que tuvieran una familia que los llevaría a la fe. Entonces no complicar, hoy estar complicando 2 años, 3 años de catecismo que pueden aprender en 3 meses el contenido, no complicar. Les queda complicado, muchos ya ni hacen primera comunión. Ese mismo Papa dijo: suplico a todos los padres y madres sacerdotes que Cristo entre en las almas antes que el demonio. Un niño de los 6, 7 a los 12, 14 años comulga, se confiesa, tiene purificada su sangre, está armado, formado para afrontar los problemas de la juventud, de pubertad. Entonces mira que esa niña, bien comulgó ya a los no cumplidos los 7 años. Todavía tan pequeña ya tenía cierta personalidad. Aquel año 1913 tuvo entre los que el párroco eligió para prepararles a la primera comunión. Era muy asidua. El buen cura la llamaba cerca de sí. Lucía se sentaba en el suelo sobre el primer escalón de la estrada en el que estaba el sacerdote y una sacristía especial para estas reuniones que está a la derecha del altar. Cuando los otros alumnos no sabían qué responder a cualquier pregunta, el párroco preguntaba a Lucía. La verdad era que se sabía su catecismo mejor que la mayor parte de los otros niños. ¿Por qué? Porque su madre le había enseñado. Por eso estaba segura de ser admitida al examen final. Pero el día terrible, el prior, sin examinarla, la rechazó porque consideró que era demasiado pequeña. No tienes edad todavía, eres demasiado pequeña. Al escuchar semejante sentencia, la pobre Lucía se hizo un mar de lágrimas y fue a consolarse ante el altar de la Virgen, que en aquel entonces era una imagen de Nuestra Señora del Gozo Hermoso, que los del hogar llamaban Señora del Rosario. En aquel mismo instante entró en la iglesia el abate Cruz, muy popular en todo Portugal, que venía a predicar retiro preparatorio a la comunión. Mire, preparan los niños, hacen retiros para la primera comunión. Al ver que aquella niña lloraba de aquel modo, le preguntó qué le hacía penar de tal manera. Quisiera hacer la primera comunión, el señor cura no me autoriza.
El misionero intervino ante el párroco. ¡Qué maravilla! La Virgen desde arriba también. Oh, querido párroco, la pequeña Lucía de Jesús desea hacer la Santa Comunión. Sabe bastante catecismo. Tiene las disposiciones requeridas. Hay que verlo. Y el predicador hizo que la joven candidata sufriera un examen de conjunto sobre el catecismo. Y no solo se dio cuenta de que se sabía palabra por palabra, de un extremo al otro, todo el catecismo, sino que comprendía todo aquello que sabía de memoria. Sobre ello, trató de penetrar en esa pequeña alma. El resultado de la conversación le llenó de admiración. Adivinó en Lucía admirables disposiciones religiosas. Al fin, bien, le dijo con mirada profética, como si previese su porvenir: sé fiel a Dios y eres un alma protegida por Él. El recuerdo de esta frase, pasado el tiempo, dará valor a Lucía de Jesús cuando se enfrenta con tantas persecuciones para permanecer fiel. Si en esta anécdota vemos sobresalir la inteligencia en la aplicación de la pequeña niña, también demuestra al mismo tiempo la paciencia y la entrega de la madre catequista para conseguir tanto de un alumno que no sabe leer. Y de esta forma, como la de su cuñada, la casa de María Rosa era una verdadera escuela, en la que los padres enseñaban a los hijos, junto con el catecismo, las tradiciones, las normas de vida, los cantos del país, los principales acontecimientos de la historia nacional, etc. Y gracias a Dios no tenía cualquier desconocido que entraba a hacer la educación inmoral de sus hijos. Cuidado, hermanos, cuidado, la tele no es cualquier cosa, es un instrumento de perversión para muchos hogares y muchas almas inocentes. Si usted quiere que Cristo reine en tu familia, saque este monstruo y cuídese como de la peste del teléfono, del celular y Facebook y todos los demás. Estas madres catequistas formaron niños santos. Y era sobre todo en la anochecida. En la noche alrededor se juntaba la familia, toda la familia, para contar viejas historias y el Santo Rosario. El señor Antonio y sus hijos mayores sabían hermosas canciones llenas de hadas amables, de princesas cubiertas de oro, de palomas azules, las tan conocidas historias de moros y moras encantadas. Pero Lucía se llenaba de gozo cuando le llegaba a su madre el turno de contar algo a su vez, pues entonces siempre se trataba de alguna historia de la vida de los santos, de la historia sagrada, resumen de la Biblia, del Evangelio y en particular del pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que los hermanos cuiden el catecismo de sus hijos, cuiden el catecismo de sus hijos. Les aconsejo suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos, gracias a Dios, todo el catecismo de la Iglesia Madre explicado. Que Dios los cuide.